62% o un 68,5%. De la atmósfera o del aire, componentes del aire, todos estos gases deberían darnos esa sumatoria que estamos buscando. Como dice ya, según la ley de Dalton, la presión total está dada por la sumatoria de todos los gases. Eso, si yo les pregunto en el examen qué es la ley de Dalton, ustedes deberían decirme, la ley de Dalton es la presión total que está dada por la sumatoria de todos los gases. ¿Y cuáles son esos gases? Oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua. Esa es la ley de Dalton. Entonces, si yo estoy a nivel del mar, mi presión barométrica va a ser ¿alta o baja? En el mar. Alta. Alta. Y si yo voy a estar en la altura, mi presión barométrica va a ir baja. No es al revés. Ay. Y este es el ejercicio que ya hemos revisado, ya lo hemos hecho un montón de ejercicios. ¿Cuál era el título? Ahora, Presión. lo que nos toca avanzar es la unidad al suelo capilar. Esta presión inspiratoria que nosotros vamos a hallar y la cual va a estar alterada en aquellos pacientes que vivan en lugares altos o en lugares que sean de altura, generalmente se va a alterar ya en la unidad alveolar, a nivel del alveolo, no a nivel del pulmón. Esta alteración se va a dar porque todo lo que nosotros estamos respirando ahorita se va a conocer como presión inspiratoria de oxígeno. Ya, entonces, a nivel del alveolo, como acá les voy a mostrar, este es el alveolo. Ya en este gráfico esto está representado como alveolo y esto va a ser lo que es la arteriola pulmonar. Generalmente se va a producir aquí el intercambio gaseoso del oxígeno. Entonces, nosotros cuando vamos respirando, estamos respirando normal, va a ingresar el aire y a esto se va a conocer como presión inspiratoria parcial de oxígeno o como presión inspiratoria de oxígeno. Es lo mismo. Al ingresar a través de la nariz, a través de las fosas nasales, ese oxígeno que está ingresando debería humidificarse y debería calentar. A eso nosotros, a medida que ingrese eso, esa presión de acá no debería alterarse cuando es fisiológico, cuando nosotros estamos respirando y no tenemos ninguna enfermedad de base o no nos encontramos en un lugar alto, esto no se va a alterar, va a seguir siendo lo mismo. Ejemplo, si aquí entra 100 ml y acá tengo yo 100 ml, ¿cuánto va a ser 100 entre 100? 1. ¿O no es 1? 100 entre 100. Ciencia sería. Entonces, esta ventilación va a seguir siendo adecuada. ¿Por qué? Porque acá tengo una buena ventilación y acá también tengo una buena ventilación, tanto a nivel de mi alveolo como a nivel de la arteria. Entonces, esto va a suceder únicamente cuando ustedes se encuentren en lugares que sean a nivel del mar. Cuando ustedes vayan a lugares que ya sea de altura, como por ejemplo acá en Bolivia, podríamos decir La Paz, que es el lugar más alto, esto ya no va a seguir siendo igual, esto va a cambiar, se va a alterar. Por ende, el paciente va a empezar a tener dolor en el pecho, dolor de cabeza, dificultad para respirar. ¿O por qué va a suceder eso? Porque esta presión inspiratoria parcial de oxígeno ya no está ingresando adecuadamente a mi alveolo y por ende no hay un buen intercambio y por ende acá
ya no va a llegar los 100 ml que llegó acá, ya no va a llegar tampoco a nivel de la arteria. Por ende, esto se va a alterar y el paciente va a empezar a tener todos esos signos y sintomatologías que les he dicho. ¿Por qué va a tener dolor de cabeza? Porque no hay una buena oxigenación a nivel del cerebro. Entonces, por ende, va a haber una hipertensión porque necesita más oxígeno el cerebro y por ende el paciente va a empezar a tener el dolor de cabeza. ¿Por qué puede causar que tenga ese paciente náuseas, vómitos? ¿Por qué? Porque tampoco no está llegando una buena oxigenación a nivel de sus tejidos. En cambio, a nivel del mar, esto va a estar bien, o sea, porque acá voy a tener, si llega 100 ml, como estoy diciendo, va a llegar igual en este intercambio los 100 ml, por lo tanto, va a estar bien, o sea, no va a haber ninguna alteración, ni por ende mi paciente no va a tener ninguna molestia. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿O no? Mucho más, doctora, muy rápido. Ya asumo que es rápido. Otra vez. Para nosotros hablar de la fisiología de la altura, debemos saber que el problema va a suceder a nivel de este alveolo que ustedes están viendo. Hasta ahí, bien, están en el alveolo, conmigo por favor, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes están respirando en este momento, está ingresando lo que nosotros llamamos la presión inspiratoria de oxígeno. Aquí, imagínense que esta va a ser su nariz, el paciente está ingresando la presión inspiratoria de oxígeno. Va a ingresar a su alveolo, no pulmón, alveolo. Creo que se ponían en el examen pulmón mal. Entonces de repetir más todavía. Va a llegar ese oxígeno a su alveolo. Este paciente está a nivel del mar. Allá hay una buena oxigenación, hay una presión barométrica adecuada, que el paciente no va a tener ningún problema. Por ejemplo, si yo tengo 100 ml, ha ingresado mi presión inspiratoria de oxígeno y ha llenado, pongan un ejemplo de 100 ml a nivel de mi alveolo, también estos 100 ml, al haber un intercambio gaseoso, también va a haber 100 ml a nivel de mi arteriola pulmonar. Por ende, 100 entre 100 va a ser igual a 1. Cuando esto es igual a nivel del alveolo y de la arteriola, va a haber un buen equilibrio. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber una buena oxigenación tanto en la parte superior de mi pulmón, tanto como en la parte inferior de mi pulmón. Por ende, no va a haber ninguna alteración. Todo va a estar bien. Pero no todo es, o sea, no todos los pacientes van a estar bien. ¿Por qué? Porque ese paciente que vivía a nivel del mar se ha venido aquí a La Paz. Y en La Paz mi presión barométrica es baja, o sea, ya no sigue siendo la misma que él vivía en 760, en La Paz va a ser menos. Entonces, por ende, ¿qué es lo que va a pasar en este paciente? Esta presión inspiratoria de oxígeno va a alterarse. ¿Por qué? Porque ya no va a ser de 100 ml lo que va a ingresar por la vía respiratoria, ya no va a ingresar estos 100 ml, esto va a bajar. Pónganse que baja a 80 ml. Y al haber ese intercambio a este nivel de la arteriola pulmonar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una mayor dificultad en hacer ese intercambio gaseoso por la misma presión que va a existir y por esa presión por esa alteración. Entonces, no va a llegar la misma cantidad hacia la parte inferior de mis pulmones, llegará pues un 60%, 70%, 70 ml.
Por lo tanto, esto ya no va a ser igual a 1, sino va a ser menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a este nivel? Ya hay una alteración de la presión inspiratoria del oxígeno. Por ende, el paciente que se encuentre en lugares de altura van a empezar a tener problemas como dolor de cabeza, dificultad para respirar, dolor a nivel del pecho. ¿Por qué? Porque no está llegando una buena presión inspiratoria de oxígeno a mis tejidos y a mis órganos. Esto va a variar en la altura y eso es lo que sucede a nivel del alveolo y de la arteria pulmonar. ¿Hasta ahí me han entendido o no? Sí. Ahora sí. Doctor, me pregunta, Dolor de para ese cabeza, paciente, dolor a nivel derecho, si se queda en La Paz, después va a poder tener un problema, va a tener un problema respiratorio. Después lo que te voy a explicar. Yo Ese paciente va a tener sí un problema cuando llegue. ¿Por qué? Va a empezar a tener todos los problemas que te estoy diciendo, es decir, la falta de aire. ¿Por qué? Porque ese aire es la presión inspiratoria de oxígeno, o sea, no está ingresando. ¿Te va a dar toda esa sintomatología? Sí. ¿Va a empezar a tener problemas? Sí. Pero ese paciente puede llegar a adaptarse viviendo en ese país también. ¿Ya? Bien. Para eso, ¿va a haber algún parámetro? Si no es cierto, Ahorita te voy a explicar eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A esto del alveolo, como ustedes ven, a esta ventilación a nivel alveolar la vamos a conocer como, la vamos a denominar que se va a conocer como ventilación. Y a nivel de la arteriola, vamos a llamarla Q como percusión. Entonces, en resumen de lo que les había dicho, a nivel del mar vamos a tener una buena ventilación y una buena percusión. Pero si nosotros nos vamos a países áridos que estén a nivel de la altura, va a haber una alteración en la ventilación y en la percusión. Se van a alterar ambas. Ahora les voy a hablar de unas zonas, las zonas de West. ¿Alguien sabe qué es la zona de West? Se divide en 3. ¿Qué es? Es la cantidad de flujo, creo que depende a cada zona. Hay una que es flujo intermitente, otro que es continuo y uno que es, creo que menos. Ya, las zonas de West generalmente, ¿qué significa? ¿Qué es? Nos van a decir cuánta cantidad de aire nosotros tenemos en la parte superior e inferior de nuestros pulmones. Estoy hablando ya de pulmón, las zonas de West, no estoy hablando sigue de alveolo. Entonces, supongamos que este es un pulmón, es todo un pulmón. La zona de West me va a decir que en la parte superior, va a haber una alteración de lo que les había dicho. A esto conocíamos como ventilación y a esto conocíamos como percusión. En la zona de West me dice que hay una relación de la ventilación-percusión. ¿Qué pasa en la parte superior de mi pulmón? Va a haber mayor ventilación y va a haber una baja percusión. En las zonas de West nos dice, va a medir lo que es tanto la parte superior e inferior de mi pulmón. La parte superior nos dice que va a haber una mayor ventilación y va a haber una baja percusión. ¿Por qué? No se olvide que el alveolo va a ser el primero en llegar la presión inspiratoria de oxígeno. Y donde, cuando nosotros nos vayamos a la altura,
va a haber una dificultad en poder pasar esta presión inspiratoria de oxígeno hacia la arteriola pulmonar. Por ende, va a haber una mayor ventilación y una baja perfusión. A nivel inferior del pulmón, nos dice que hay lo contrario. Hay una menor ventilación y hay una mayor perfusión. ¿Por qué? Porque todo el aire, no se olviden que acá, donde se va a hacer el intercambio, va a haber una mejor perfusión. Entonces, les había dicho que acá hay una mejor ventilación, pero hay muy poca perfusión. Y acá hay mejor perfusión que ventilación. Entonces, este aire que está acá en el alveolo tiene mucha dificultad, entonces por ende no me va a ventilar la parte interior de mi pulmón, pero va a haber una mejor perfusión, porque va a haber un intercambio gaseoso. Y acá, mejor ventilación. ¿Me entendieron? No. ¿Sí? No. Ya, sí. ¿Esto se toma en cuenta solamente en la altura o sea, la parte superior e inferior del pulmón? Solamente en la altura, porque si tú estarías a nivel del mar, tienes una buena ventilación. Una buena perfusión. O sea, no hay ninguna alteración. Ahora, les había hablado de dos gases importantes, que no se olviden, que era el CO2 y el agua. El agua va a actuar a nivel de mi alveolo. Ese aire que he ingresado por mis fosas nasales, que les he dicho que tiene que humidificarse y tiene que calentarse, va a ser gracias al agua. Si no abriera el agua, este gas, ¿qué haría? Esta presión que está ingresaría cualquier cantidad y esa presión inspiratoria de oxígeno me aumentaría mucho a nivel de mi alveolo. Entonces, ¿quién va a controlar y va a decir la cantidad exacta que debe llegar a mi alveolo? Es el agua. Quien va a humidificar y va a calentar esa cantidad de aire que está ingresando, esa cantidad de presión inspiratoria de oxígeno que está ingresando a mi alveolo. Entonces, el agua es muy, pero muy importante a nivel de mi alveolo. Y el otro que habíamos mencionado, que era el CO2, va a estar a nivel de la arteriola pulmonar. Esto, acá sí va a haber una pequeña alteración a nivel de la altura. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como les había dicho, hay una mejor perfusión, pero hay menos ventilación de oxígeno. Entonces, al haber eso, va a entrar el CO2 para poder tratar de compensar. Entonces, al tratar de compensar, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir y va a haber una disminución de 10 a 15 milímetros de mercurio a nivel de la arteriola. Eso es lo que sucede. Acá el agua nos ayuda, aquí el CO2 ayuda a disminuir esa presión, esa perfusión que hay, y va a disminuir en 10 a 15 milímetros de mercurio. Pero solo es a nivel de la arteriola pulmonar, no es a nivel del alveolo pulmonar. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, no, amén. Sí, Bueno, ahora, a nivel de Cochabamba, la presión barométrica va a ser de 256 milímetros de mercurio. Eso es importante que sepan. ¿Por qué? Porque Cochabamba está a 2.565 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, esas
presiones barométricas ya existen. O sea, no nos inventamos. Cochabamba. Ya hay la presión barométrica dependiendo Cochabamba. a qué altura se encuentre cada país. Ya, y hacen una comparación con el país de Bogotá porque casi no hay mucha diferencia. Otros libros van a poder encontrar que van a estar entre 2.560 o 2.565, es lo mismo. La presión barométrica 2.565. Y Bogotá nos dice que está a 2.600 kilómetros. Kilómetros sobre el nivel del mar y tendría una presión barométrica de 500. Doctora, ¿kilómetros o metros? Kilómetros. Kilómetros. Ya, entonces lo que les había dicho, que a mayor altura, ¿cómo va a estar mi presión barométrica? Disminuir. Y a nivel de Cochabamba, como ustedes pueden ver, a 2.565 kilómetros, no metros, kilómetros, va a estar a 565 mi presión barométrica. Estás confundiendo. La anterior clase que fue con metros, pero este era un caso clínico, no estoy hablando ahora de lo que es real, kilómetros. Doctora, lo que decía ahí era, o sea, a 2.565 kilómetros la presión barométrica estaría a... De Cochabamba, 256. No, 260. 565. ¿Por qué te ganaste? 565. Igual. Así va plata. Plata. Una pregunta, ¿la plata te tira? Tampoco está bien. Pásame todo. Ahora, estos son cuadros que ustedes pueden apreciar. Acá se han tomado diferentes países y entre esos está Bolivia, La Paz. Y está más o menos a 3.000 kilómetros cerca. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser su presión barométrica? 520. Ya es un gráfico donde podemos ver la altitud a los cuántos kilómetros se encuentra y la presión barométrica. Como les digo, este dato ya lo tenemos, nosotros no lo sacamos, no hacemos ninguna fórmula. Lo único que vamos a hallar es la presión inspiratoria del virus, nada más. Y acá, La Paz está a 3.000 metros y sigue subiendo. Kilómetros, metros, sigue subiendo. Kilómetros, perdón. Kilómetros. Y va a tener una presión barométrica de 522. La Paz. Cochabamba, ¿cuánto hemos dicho? 500. Y acá hay una comparación. Bueno, nos muestra La Paz a 3.000, su presión barométrica 500. Ahora, acá nos pone que la presión inspiratoria es de 100. Esta presión inspiratoria, cuando es menor de 100, el paciente va a entrar en una hipoxia y el paciente va a empezar a tener todos esos signos y sintomatologías que les había mostrado. Siempre y cuando esté por debajo de 100. Cuando ya llega debajo de 100 presión inspiratoria de oxígeno, mi paciente va a ingresar en una hipoxia. Pregunta del examen. Ahora, cuando un niño nace en la altura, ¿qué es lo que va a
Cuando ¿Qué pasa con un niño nace a nivel de la altura, va a existir dos problemas. Generalmente en La Paz, en Oruro, en lugares, estoy hablando de Bolivia, ¿qué es lo que va a suceder cuando ellos nacen? Va a haber un problema. ¿Qué va a pasar? En la circulación pulmonar, se abre la arteria pulmonar, no se va a dar, en estos niños no se va a abrir lo que es la arteria pulmonar, se va a mantener. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber una mayor resistencia para que a través, o sea, para que pueda pasar el flujo de sangre hacia los pulmones, el flujo de oxígeno hacia los pulmones. Y por ende esto no, o sea, no se va a dar en un niño cuando nace a nivel del mar, esto es normal, el oxígeno una vez que nace el niño, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar la placenta porque es por ahí, por donde la mamá alimenta al niño y me pasa todo lo que nutrientes y el oxígeno. En cambio, en el niño cuando se corta no va a suceder eso y por lo tanto va a existir o va a haber problemas a nivel del, va a haber una comunicación interauricular y va a haber un ductus persistente. Todo porque no la arteria pulmonar se va a encontrar muy estrecha y disminuida y por lo tanto no va a pasar el flujo. Acá les voy a mostrar en este caso. Como ustedes pueden ver, a nivel del mar, el conducto arterioso se va a cerrar y el conducto oval también se va a cerrar. En cambio, en un niño que nace a nivel de la altura, esto no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver allá que la arteria pulmonar aún está estrecha, o sea, no está abierta. Entonces, por ende, no va a pasar la cantidad necesaria de oxígeno para llegar a los pulmones. Y por lo tanto, al no abrirse, este conducto arterioso va a seguir abierto y mi ductus va a seguir abierto porque no está pasando el flujo. Entonces, estos dos no se van a cerrar. En cambio, en la altura, una vez que pasa el flujo de aire, automáticamente esto se cierra. Y en estos niños no va a suceder eso. Entonces, por lo tanto, cualquier niño que nazca a nivel de la altura va a tener esos dos tipos de complicaciones. Es muy importante. Ahora, en el anterior grupo me hicieron una pregunta. Me dice, doctora, ¿qué pasa si yo vivo a nivel del mar y luego llego aquí a Cochabamba y justamente de ellos? ¿Este niño será que se va a adaptar inmediatamente a nuestro país o va a tener alguna dificultad? Yo creo que se adapta. ¿Qué? Estamos hablando al nacer. Este niño va a nacer aquí en Bolivia y no está a nivel del mar, tenemos un poco de altura, no tanto como en La Paz. Este niño, la mamá es la que va a empezar a tener muchas molestias. ¿Por qué? Porque ella está adaptada a nivel del mar. Este niño que va a nacer puede ser que sí tenga estos problemas que les estoy indicando o puede llegar a adaptarse. Pero si la mamá tuvo a su hijo y se va a los 10 días, va a existir un problema. ¿Por qué? Porque nació en la altura y quiere irse a adaptar a nivel del mar. Entonces ahí sí va a existir un problema. Ya, pero si el niño nace en Bolivia y se queda en Bolivia, él se va a adaptar a nuestro sistema. Y no va a haber tanto problema del ductus. Pero si nace en La Paz o Oruro, que es un lugar de altitud, y es la mamá del lugar, sí va a haber el problema del ductus. ¿Entendido o no? Sí. Sí. Sería que no se cierra el conducto oval y que las arterias pulmonares van a abrir, ¿no? Conducto Te he dicho que el foramen oval tampoco
se va a hacer. Ajá, es uno, pero Y el ducto persiste. Quizás no es. Ahora, entramos a lo que es la saturación de No sé si era qué. Generalmente, aquí en Bolivia, manejamos valores arriba del 90%. Pero ustedes han visto que con la presión barométrica y la presión inspiratoria de oxígeno, esto varía un montón. Nosotros no nos encontramos a nivel del mar. La saturación de oxígeno, que al final vamos a ver que ustedes están en una clasificación, debería ser la clasificación que está a nivel del mar, y no así como estamos haciendo el objetivo. Tener la saturación empieza de 96%, lo normal. El 96% era de lo normal. En Chile, pero eso está más a nivel del mar. Nosotros aquí no. Había una idea que la gente que va a trabajar en minería parte de 93. No, nada. y hay varios. Pero ya no está lo que no sé. No tiene que ver con la minería. Hay parte de 93. Que para ustedes sería no normal, para esa cantidad de gente. Pero para los demás, 96%. Sí, eso varía dependiendo del lugar, como les estoy diciendo. Si tú estás a nivel del mar, pues vas a tener mayor oxigenación a nivel pulmonar. Pero si yo me encuentro en La Paz, pues mi oxigenación va a ser muy... Por ejemplo, en La Paz, cuando nosotros estamos en La Paz y tenemos pacientes que ellos saturen 88%, es normal porque están en la altura. O sea, nosotros ya consideramos como normal. Entonces, si yo tengo un paciente aquí en Cochabamba con 90% de oxigenación, para otros países como por ejemplo para Chile, ya esto es malo, ya es malo. Pero para mí en Cochabamba esto es bueno, o sea, no hay ninguna alteración, mi paciente no va a tener ningún problema. Entonces, va a depender del país que nos encontremos, porque cada país va a variar su presión barométrica y va a variar la presión inspiratoria del oxígeno. Entonces, esto va a variar de acuerdo a lo que les he mencionado. Ahora, también, ¿qué es lo que va a pasar en los pacientes que se encuentren en lugares de altitud? Al no haber una buena oxigenación a nivel de nuestros tejidos y a nivel de la sangre, no hay una buena oxigenación y nuestra sangre sí necesita oxígeno, va a haber lo que es la poliglobulia. La mayoría de los pacientes que se encuentren a nivel de la altitud van a tener poliglobulia. Primer trabajo de investigación que van a hacer ustedes, ¿qué es la poliglobulia y complicaciones? Quiero saber todo de poliglobulia. ¿O alguien sabe aquí qué es poliglobulia? También hay tarea. Formación de glóbulos rojos. ¿Ya? Y Complicaciones, ya. A ver, en la altura, estoy diciendo que estos pacientes que tienen poliglobulia, como tú me dices, va a haber aumento de los glóbulos rojos. Al haber aumento de glóbulos rojos, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de la circulación, a nivel de la oxigenación en la altura? Demanda de oxígeno. Demanda de oxígeno. Sí, Entonces, por ende, estos pacientes que no tienen oxigenación van a tener poliglobulia. Ya es la primera complicación. Igual esto no sabe. Pero en clase grupal, con Somos creo que grupal usted representa, ¿no? Eso también va a llegar a una poliglobulia y todo eso. Vale. Pero no suele complicarse tanto así. Solo llega a poliglobulia, nada más. ¿Ya? Porque no te olvides que este organismo va a llegar a adaptarse a esa altura. Si yo nazco en La Paz, sí voy a tener poliglobulia, pero durante toda mi etapa yo voy a ir adaptándome a ese departamento, a esa altura. Por eso no van a llegar a esos casos graves. Raro es el caso que se va a ver, pero sí, la mayoría tiene poliglobulia. ¿Ya? Ahora, también nos hablan sobre la disociación de la hemoglobina. Esto es muy importante.
Ya cuando nosotros estamos a nivel del mar, esto va a ser muy bueno. O sea, si yo me encuentro a nivel de la altura, la disociación de hemoglobina va a ayudar a compensar a que mis tejidos tengan una buena oxigenación. Ellos van a ser los primeros que me van a ayudar en eso. ¿Y cómo van a ayudarme? Uniéndose al 2,3-difosfoglicerato. A través de eso se van a unir. El oxígeno se va a unir al 2,3-difosfoglicerato para ayudar a oxigenar mis tejidos como primera defensa. Ahora, si esto, hay una curva que ahorita les voy a mostrar. Si esta curva se va hacia el lado derecho, es muy bueno porque me está ayudando a oxigenar mis tejidos. Si esta curva se desvía al lado izquierdo, es malo. ¿Por qué? Porque mis tejidos van a empezar a tener hipotermia y por lo tanto no va a llegar una buena oxigenación a mis tejidos, a pesar de que se haya unido con el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, es muy importante la disociación de hemoglobina cuando se vaya a unir con el oxígeno para que mis tejidos tengan una buena oxigenación. Les puedo preguntar cuando se va a la derecha si es bueno o es malo y en qué caso se va a dar. Por ejemplo, en el lado derecho se va a producir una acidosis y en el lado izquierdo va a haber una alcalosis y por tanto me va a llevar a una hipotermia. ¿Ya? Este es el gráfico. Ahora, la aclimatación. La aclimatación es cuando nosotros nos vamos a poder ir a un departamento de altura y nosotros vamos a poder permanecer en ese departamento. A eso quiere decir aclimatación. Que nosotros podamos estar dentro de ese departamento pese a todas las complicaciones que les he dicho. Sí, con el tiempo, ¿qué? Como la adaptación, exacto, es una palabra. Adaptarnos al país de altura. Sí, pero nuestro organismo sí nos va a ayudar a tener o adaptarnos a ese departamento donde nosotros vayamos. ¿Ya? Y eso va a ser a través de estas respuestas metabólicas en la altura. Nuestro organismo es tan sabio que nos va a ayudar a adaptarnos aumentando las catecolaminas, los glucocorticoides, la hormona antidiurética, la hormona tiroidea, el glucagón, la insulina, la aldosterona, la renina, etc. Todos estos nos van a ayudar a adaptarnos a esos lugares que se encuentran en la altura. Y eso que le dije, al final, ¿qué pasa con esa gente que, por ejemplo, está una semana en altura, una semana sobre el nivel, 15 días, no logran adaptarse? Cuando yo estoy, como tú me dices, ha llegado una persona que está a nivel del mar, ha llegado en la altura, esa persona va a empezar a tener muchas complicaciones aquí en el público. Los primeros días va a empezar a presentar todo lo que te he dicho, dificultad para respirar, dolor de cabeza. Pero ellos deciden, solamente por una semana o 2 semanas, si se vuelven a su país, se va a normalizar, ellos van a estar bien. Pero acá no van a poder resistir, o sea, van a estar con todas esas molestias y van a acudir a los centros de hospital, donde van a necesitar oxígeno, van a necesitar medicamentos, pero no se van a lograr adaptar a ningún. O sea, acá no se van a adaptar, pero cuando regresen a su país, todo va a volver a la normalidad. Porque todo lo que te he explicado del nacimiento del niño, en ellos está normal, no hay ese estrechamiento en la pared. En cambio, si ellos vienen acá, ¿qué es lo que van a tener? Va a empezar ese organismo a reaccionar porque no están con esa presión barométrica que ellos necesitan y no tienen esa presión inspiratoria normal que existe. Acá va a ser menor y por eso van a tener problemas. Pero hay las personas que sufren de enfermedad oclusiva. Es peor. Generalmente ellos solamente viniendo ya acá empiezan a hacer, o sea, no deben ni siquiera el oxígeno para nada. Están con permanencia con oxígeno con mascarilla. Entonces es muy peligroso, por eso es
la enfermedad en la altura es muy, o sea, es a veces difícil incluso manejar en el servicio de emergencia. Me voy a Chile. Hasta ahí está claro. ¿Cuándo se usa el oxígeno con el 2,3 difosfoglicerato? ¿En qué situación? Se van a unir en casos de que tu paciente tenga dificultad respiratoria, en el caso de tu compañero. Él está llegando de Chile y acá, digamos, se va a La Paz. Él va a empezar a tener dificultad para respirar. El 2,3-difosfoglicerato va a salir en primera línea a defender para que él no tenga esta dificultad respiratoria, para que sus tejidos que necesitan oxígeno no sufran. Al unirse, se va a desviar hacia la derecha, se va a tratar de compensar y seguir oxigenando sus tejidos y no sufran cambios. Ahora, cuando el 2,3-difosfoglicerato se une igual al oxígeno, pero no llega a captar la cantidad de oxígeno necesario, se va a ir hacia el lado izquierdo. Y eso es malo, porque tus tejidos van a empezar a tener daño, porque no está llegando la cantidad de oxígeno adecuado a esos órganos. Y por ende va a causar una hipotermia y va a haber una alcalosis. En cambio, cuando se va hacia la derecha, hay una acidosis porque trata de compensar esa pérdida de oxígeno. ¿Ok? Descartado. ¿Alguien más? ¿Quién quiere preguntar algo? Doctora, ¿Sí? ¿el oxígeno es el que se une al 2,3-difosfoglicerato o es la hemoglobina? No, el oxígeno. Porque en la guía decía hemoglobina. Sí, se puede unir, o sea, sí, pero es derivación que estoy diciendo, derivación de eso. O sea, el oxígeno es el primero que se va a unir y se va con el 2,3-difosfoglicerato, pero es derivación de la hemoglobina, por eso estamos hablando de la hemoglobina, porque es derivación de eso. Entonces, 2,3 ¿Qué pasa? ¿Alguien más? Hasta la estructura de componer la pérdida de oxígeno. ¿Y la izquierda qué pasa? Sí. Dijo algo. ¿Hasta qué? se va a la izquierda hipotermia. Ah, Es que la hipotemia. de curso es otro tema que está dentro de su guía. Este es el aparatito que todos deben conocer el oxígeno del pulso. No solamente nos va a medir lo que es la saturación de oxígeno, también nos va a medir lo que es la frecuencia cardíaca. Este aparato, esta máquina, se utiliza más en los servicios de emergencia, urgencias, terapia intensiva o paciente que esté internado. Ya nos sirve para verificar la oxigenación de los pulmones y a los tejidos, obviamente. También nos ayuda a verificar lo que es la frecuencia cardíaca para que ustedes puedan tomar lo que es la saturación de oxígeno. Primero, cuando llegue el paciente al servicio de emergencia o urgencia o el área que ustedes se encuentren, lo que tienen que hacer es verificar, especialmente en el sexo femenino, que las uñas no estén pintadas. ¿Por qué? Porque el sensor o la máquina no va a captar, no nos va a dar los datos reales. Así que todo hospital o el lugar donde ustedes vayan a hacer su internado o sus prácticas, siempre hay un quitasmalte y se les debe despintar. Especialmente en aquellos pacientes que lleguen inconscientes al servicio de urgencias y emergencias, se debe colocar y se debe monitorizar todo el tiempo. Ahora, otra cosa muy importante es que cuando ustedes realicen este procedimiento de la monitorización, es importante que escriban el nombre completo del paciente, la edad del paciente y la hora que ustedes están tomando. ¿Por qué? Ejemplo. Si llega al servicio de emergencias un paciente con una fractura de tobillo, ustedes van a decir, el paciente va a llegar, obviamente quizás va a llegar cojeando o alguien le trae alzado una silla de ruedas, no sé. Pero el paciente está consciente, está respirando, te habla y
tobillo, la fractura está expuesta, le están solicitando hacer la radiografía, colocar el analgésico, pero nadie tomó la importancia de ver cómo estaba su presión, cómo estaba su frecuencia cardíaca, la respiratoria, saturación de oxígeno, etc. Esto es muy importante. También es importante la fractura, pero ustedes como médicos, futuros médicos y como internos, lo que deberían hacer es controlar. Porque mi paciente ha llegado a las 11 de la mañana y el interno sí quiere saturado. Me dice, doctora, su saturación de oxígeno está en 97, tiene una presión arterial de 5, 20, 80, por eso para los internos todo el tiempo 120, 80. La frecuencia es 80 por minuto, frecuencia respiratoria 20, la saturación 97 y su temperatura 36. Así todos ellos lo reportan así los internos. Nunca hay alteración. Si hay alteración tienes que explicar. Que dice, bueno, sí, confío en interno, debe estar bien, además solamente es fractura, y yo confío en él. Le han llevado a rayos X y al regreso mi paciente está inconsciente y con dificultad respiratoria. Esto tomó a las 11 de la mañana. Y el rayos X, como siempre, hay que ir a mendigar, que nos tome la radiografía. A las 11:30, mi paciente tiene una presión de 60, 60, 50, su frecuencia está 55, está 16 por minuto, está su respiración 75% y su temperatura sigue teniendo. Pero tú me dices, pero doctora, sí, o sea, nadie ha pasado, peor es menos. Y ahí vienen los progresos. Todos van a decir, sí, pero sí, el interno a mí me ha dicho que estaba haciendo 80, que estaba saturando 97. ¿Cómo ha podido cambiar tanto? Nadie le ha preguntado a ese paciente qué es lo que le ha pasado. El señor se ha caído del 5º piso de su casa, por mirarlo ha llegado hablando. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente probablemente tenga fracturas costales y haya hecho una perforación. ¿Y era más importante esa fractura o era más importante haberlo revisado al paciente, preguntado todos los datos, haberlo revisado? Porque si nosotros, cuando él estaba llegando conscientemente, lo hubiéramos revisado, lo hubiéramos preguntado, seguro que esto no estaba así. Esto no estaba así. A veces los internos, por flojera, a las 3 de la mañana llega el paciente, no, doctora, está 120, 80, vamos a dormir. Y después vienen las complicaciones. Entonces, esta máquina, este oxímetro de pulso, es muy, pero muy importante en estos pacientes. Así que por eso no se olviden anotar el nombre, edad, hora y lugar donde están tomando la saturación de oxígeno y todos estos signos. Dentro de su guía está una clasificación. Es esta, que como ya les dije, varía, no es la misma. En Cochabamba nosotros no podemos aplicar esta oximetría. Esta oximetría es a nivel del mar. Ahí sí van a poder decir por sus valores, pero aquí en Cochabamba imposible, en La Paz menos. Ahora ustedes, por ejemplo, en Chile dicen arriba de 96 normal. Están casi, ustedes están casi cerca del nivel del mar, entonces por eso va a ser normal. Pero de acá en Cochabamba decimos a partir de 88, 89, o sea, estamos aquí. Para nosotros esto es normal, pero dentro de esta clasificación estaríamos con el hipoxia moderada. De ahí ya somos hipóxicos, pero nosotros ya nos hemos ambientado a este ambiente y por eso es que no tenemos dificultad para respirar. Entonces para nosotros es normal. Pero para el examen ustedes van a manejar eso, ¿no? Porque ustedes un día no se va a preguntar otra cosa. Sí, eso no es.
está en la guía. Dudas, preguntas, hasta aquí. Pues, acabar de tener. Hable ahora. ¿Entendido o no entendido? Que se escucha como menor escuchar un beso 88. ¿Claro? ¿Sí? ¿Entendido? Dicen que no llegan a la veintena. Y con esto concluiría este segundo Gracias. ¿Ya? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Dónde se está realizando? Porque dice, no saben todavía. Nuestro almuerzo. Sí, doctora, tenemos clases a las No, 2. no, no, no. Por favor. Hemos Se van avanzado. a ir ahorita, pero esperen un rato todavía. Ya. Claro, ¿no? Ustedes, ¿saben qué grupo es grupo 1? Nosotros. Ya, 1 y 2. No, el 1, 2 está. 1, 1. Grupo 1 y 2 de exposición. Grupo 1. Grupo 1. Ya, los dos, ¿no? Ya. Lo que van a hacer el grupo 1 y el grupo 2 van a preparar este tema que he hablado para el día martes, ¿no? Martes. El día martes ustedes van a defender este tema, tanto el grupo 1 como el grupo 2. Y la siguiente y subsiguiente saldrá el grupo 3 y el grupo 4 que sería para el día jueves. ¿Ya? Traten de implementar algo nuevo, más a eso, no sé. Voy a llevar la taximetría aquí en coche. Fisiología de la De la guía. Lo mismo que hablar. Lo mismo. Capítulo 2 de guía, ¿verdad?